Margarita Stolbizer, Ricardo Gilavera, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, el gran tema, a mi juicio, sigue siendo la confrontación del gobierno con la Corte. Sí, llama mucho la atención sobre todo el nivel de violencia verbal que hay por parte de la propia presidenta respecto a un fallo de la Corte, ¿no? Las expresiones de la presidenta marcan la poca voluntad de acatamiento de un fallo de la Corte. No sería la primera vez, además, porque este es un gobierno que la verdad no ha cumplido muchos de los fallos de la Corte, fundamentalmente uno que fue acompañado nada menos que por una ley del Congreso, que fue el 82% móvil, que la presidenta termina vetando y contrariando además los propios fallos de la Corte, ¿no? Y una cantidad. Pero no había margen en este caso, uno supone, para decir que no a este fallo. No, pero el problema es que en el discurso presidencial y de muchos funcionarios lo que uno termina observando es que hay un no. Cuando la presidenta dice ya vamos a llegar a hacerlo, esperemos porque vamos a poder, lo que está diciendo es no estamos de acuerdo con esto, vamos a volver sobre esto. A mí me dio la impresión incluso que la presidenta ha bajado el propio nivel de su discurso. La presidenta es una persona no solo con una gran oratoria, sino con una gran capacidad de expresión. Sus últimos discursos en Córdoba y en Rosario no fueron muy felices. No fueron buenos para nada. Y me parece que se sigue instalando esta idea de un país en blanco-negro, ¿no? Un país de una confrontación extrema. Y yo creo que es imprescindible bajar de esos lugares, ¿no? Ricardo, ¿usted ve margen para una reforma de la Constitución, como insinúan algunos voceros del oficialismo, diciendo, bueno, no pudimos ahora por una ley, vamos por una reforma de la Constitución? Hay que modificar la justicia. No veo margen, pero sospecho que el gobierno va a tratar de hacerlo, ¿no? Y digo que sospecho que va a tratar de hacerlo porque el gobierno está apuntando a hacer una suerte de plebiscito en las elecciones de octubre. Y constantemente está insistiendo sobre la necesidad de la continuidad de lo que ellos llaman el modelo, sobre la posibilidad también de la continuidad de Cristina, que es la única que a su juicio le permite esa continuidad. Sinceramente, yo no creo que haya margen, pero que van a tratar. Y si no, bueno, tampoco hay una negativa explícita, categórica por parte de ningún funcionario del gobierno que aleje este fantasma. Con lo cual me parece que el que lo va a alejar definitivamente es el pueblo, porque las elecciones de octubre es una oportunidad para que la gente decida, bueno, cuál es el sistema institucional sobre el que quiere vivir y sobre todo la posibilidad de cambiar las mayorías en el Congreso. Ahora, ¿cómo, para cualquiera de los dos, cómo uno puede imaginarse la convivencia entre el poder político y la Corte ahora? O la justicia. Es que así funciona el sistema institucional. El gobierno parece no querer entender esta cuestión, no entiende además o no quiere entender el funcionamiento de un sistema republicano con división de poderes, con independencia de la justicia. Lo grave es que la independencia de la justicia no es una garantía que la Constitución tiene a favor de los jueces. La independencia es una garantía a favor del ciudadano, que cuando recurre a la justicia en busca del amparo de uno de sus derechos, lo que necesita es que los jueces no sean susceptibles de presiones. Es el ciudadano cuando va en esa demanda que necesita la independencia de los jueces. Y este es un gobierno que, porque además no solamente tenemos este fallo de la justicia respecto de una de las leyes que forman parte de ese paquete, la de reforma del Consejo de la Magistratura, el paquete en su conjunto es un paquete claramente inconstitucional que violenta la independencia y la división de poderes porque demuestra claramente la voluntad de injerencia de los otros poderes respecto del Poder Judicial, ¿no? Hasta cuando le dicen cómo tiene que hacer el ingreso de sus empleados, por ejemplo. Hay claramente una injerencia y el problema es que esa injerencia tiene además otra motivación, que es la necesidad de tener jueces funcionales a los fines de garantizar la perpetuidad y la impunidad. Este es un gobierno, y todos sabemos, que necesitaría muchos más Ollarvide, que sigan sobreseyendo y cerrando y paralizando ahora, las causas que investigan muchísimo de los delitos de los funcionarios, ¿no? ¿No es cada vez más difícil ser un juez proclive al gobierno? Digo, porque el clima me parece que está cambiando políticamente, ¿o me equivoco? Sí, puede ser. De todas maneras, la embestida que hace la presidenta sobre la Corte da toda la sensación de que no va a cesar. Tolere la diversidad, un país de diálogo, un país que abuene a los argentinos. Gracias a los dos, un gusto. Gracias, Charlie. Conversamos ahora con Ita Agman, Claudio Lozano, el progresismo en la capital federal. Buenas noches a las dos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Muy bien. ¿A quién presentamos en sociedad? Al
compañero Itai Hackman. ¿Quién es Itai Hackman? ¿Qué sos? ¿Qué ¿De soy? dónde venís? Bueno, yo personalmente provengo de la militancia universitaria. Durante mucho tiempo fui presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires y formo parte de una agrupación llamada Marea Popular, que es un colectivo de jóvenes, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, que venimos haciendo trabajo barrial, estudiantil, gremial y por fuera de las estructuras tradicionales de la política, ¿no? Y planteando una crítica muy fuerte al funcionamiento de las estructuras tradicionales que se han venido alternando en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en el país y que de alguna manera no permiten que sea la ciudadanía, la población, las organizaciones sociales las que discutan los problemas estructurales. En eso coinciden con el discurso tuyo, ¿no? Estructuras tradicionales ya basta. Sí, claro. Si no, Bueno, de hecho, con tu si no, acción no y la de estaríamos Víctor de juntos. Genaro, Claro. Sí, no, nosotros desde Unidad Popular, el partido que conducimos con Víctor de Genaro, venimos desde hace mucho tiempo, también en el terreno de la militancia social, de los trabajadores, construyendo organización en todo el país, y también armando un partido que es Unidad Popular y convencidos de que para solucionar los problemas de los argentinos, también los de los porteños, es imprescindible crear una nueva experiencia política. Claudio, Nosotros... la experiencia del FAP, ¿cómo terminó o no terminó? Sí, yo creo que terminó, está claro que terminó, lamentablemente y del peor modo. Creo que hubo pues eso no es un grupos... dato, no es un dato menor de la creo política que no es... argentina, ¿eh? No, creo que no es un dato menor. No digo, porque se habla poco, pero me parece un dato de un volumen es un dato considerable. político muy importante, era la fuerza que de una perspectiva progresista se había ubicado en el segundo lugar en el 2011. Lamentablemente creo que hubo fuerzas que integraron esa experiencia que decidieron volver para atrás. La verdad que cuando uno mira lo que aparece en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, eso se parece bastante a la vieja experiencia de la Alianza, o si querés más cercana a la del acuerdo cívico y social. Se trata de frentes construidos sobre la lógica del todos contra el gobierno nacional. Eso para nosotros es la mejor oposición que el gobierno puede querer. Creo que quedó claro, en el 2009 el acuerdo cívico y social hizo una buena elección y después no pudo dar dos pasos. El gobierno terminó ganando con el 54%. O sea, nosotros creemos que no se resuelven los problemas que plantea el agotamiento de las propuestas del kirchnerismo ni con más justicialismo, ni con más radicalismo, ni con el reciclaje conservador del PRO. Hay que avanzar en una nueva experiencia y en ese sentido lo que estamos tratando de trabajar con el Frente Camino Popular acá con los compañeros, porque digo la verdad, poner a Terraño, el primer privatista de la Argentina, poner a Prat Gay, JP Morgan, asesor de Macri, presidente del Banco Central de Duhalde y demás, como expresiones de centro-izquierda, Carrió, que articuló la experiencia de centro-derecha, todo eso con Pino, eso es un cóctel. El propio Pino llegó a decir que la alianza se terminaba en octubre. Sí, no fue muy feliz eso, no fue muy feliz. Más que si fue feliz o no, es una confesión muy elemental de lo que es eso. Lo de las PASO está totalmente distorsionado, porque en realidad después esas listas se van a mezclar, con lo cual va a quedar una ensalada absurda que no conduce a ningún lugar. La única propuesta seria de cambio de centroizquierda, con una perspectiva de trabajo distinta en la Ciudad de Buenos Aires, es la que encarnamos nosotros. ¿Y cómo estás viendo primero el kirchnerismo en la actualidad y después al PRO en el gobierno de la ciudad? ¿Cómo lo ven? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires en particular se da una situación donde el kirchnerismo ha defraudado al grueso de sus votantes. El gobierno del PRO es probablemente la experiencia más conservadora que estemos viviendo en la Argentina, que además de en la ciudad de Buenos Aires haber aplicado, profundizado toda una lógica en contra de lo público, en contra de los derechos sociales, se ve en la educación, se ve en la salud, se ve en el problema de la vivienda, que en la ciudad de Buenos Aires, después de un boom de la construcción de 10 años, donde se construyeron más de 15 millones de metros cuadrados, es más difícil hoy acceder a una vivienda que hace 10 años atrás. Para los jóvenes en particular es prácticamente imposible. Y entonces el kirchnerismo, que se presentaba como oposición, o se presenta como oposición alternativa al macrismo, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha funcionado como socio. Y no han tenido mejor decisión que al presidente del Frente para la Victoria en la legislatura porteña, Cabandier, que fue el artífice de los acuerdos con el PRO. Acuerdos, sí. Hoy votar es el proyectos candidato de uno a cambio de proyectos de otro. Y hoy es el candidato del Frente para la Victoria en la ciudad, con lo cual yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires, incluso muchos porteños que hasta pueden haber simpatizado durante estos años con el kirchnerismo,
creo que en la Ciudad de Buenos Aires no Ahora, van a acompañarlo. ¿Qué pensás de esta opinión del kirchnerismo diciendo que se ha convertido en movilizador de la juventud en la Argentina para traerla a la política nuevamente? Bueno, yo creo que efectivamente hay un contexto en donde la juventud está más politizada, más organizada y participa más que antes. Creo que eso tiene que ver con, en particular nosotros lo interpretamos como un legado de lo que fue el proceso del 2001. Hay un contexto en la Argentina en los últimos 10, 12 años que tiene que ver con lo que significó la crisis del modelo neoliberal que tuvimos durante 30 años. Y en ese contexto la juventud efectivamente está politizada y está participando y eso es bueno. Muchos jóvenes participan dentro de la fila del kirchnerismo, pero también muchos jóvenes por fuera. Sin embargo, por eso no tiene la visibilidad que tiene la experiencia por la estigmatización que se ha hecho de la cámpora, en parte en los medios de comunicación, ¿no? Pero existe una juventud en la Ciudad de Buenos Aires, te diría mayoritaria, que si hay algo que va en contra de la juventud, que rechaza a la juventud, son las estructuras tradicionales de la política. Vamos a discutir una cosa. Vos decís que los medios estigmatizaron a la cámpora, digo... Está bien, eso es probable en un porcentaje. Creo que la cámpora contribuyó también a la estigmatización de la cámpora. Me refiero que se ha creado la idea de que la juventud es eso. Yo estoy a favor de la militancia política, digo, pero... No, pero me parece que tiene más que ver con la idea de que la única juventud es la cámpora. La verdad, incluso uno diría que la cámpora tiene fundamentalmente como frente de trabajo los propios organismos del Estado. Cuando vos vas a lo que es el terreno barrial, universitario, sindical... Bueno, la universidad no tuvo experiencias de kirchnerismo muy buenas, todas ¿no? las, kirchnerismo no tuvo experiencia. No, por eso digo, en todos los frentes concretos, cuando hay elecciones, la experiencia de la cámpora no tiene triunfos. En realidad, ni en la universidad, ni en el ámbito barrial, ni en el ámbito sindical. En general, me parece que cuando uno mira en ese sentido, es un fenómeno dominantemente estatal, digamos, un apéndice del gobierno, fundamentalmente. Claudio, te pido tu análisis. Bueno, están montadas ya las estructuras de candidatos. Parecería ser, digo, que los grandes distritos no le iría bien al gobierno, los de Mendoza, de Córdoba, Santa Fe, hablo de la capital. Parece que la provincia quedó como incómodo. No sé cómo estás percibiendo vos la posición del gobierno. Me parece que lo que está claro es que en la interna del justicialismo, en lugar de haber esperado a ver qué pasaba en las elecciones, se manifiesta